En el año 450 a.C., Heródoto escribió sobre un guerrero espartano que tras sobrevivir a la batalla de Platea, se desplomó al oír el sonido de una copa al chocar. Su mente aún estaba en el campo de batalla. Hoy lo llamamos trastorno de estrés postraumático. Los griegos lo llamaban la maldición de Ares. ¿Qué nos enseña esto? Que el trauma no es moderno, es humano. Y así, el ser humano ha enfrentado innumerables adversidades a lo largo de la historia, desde guerras, desastres naturales y tragedias personales que han dejado cicatrices no solo en la sociedad, sino también en la psique individual. Hoy exploraremos el trastorno de estrés postraumático, una condición que nos ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales, aunque solo recientemente ha sido reconocida y comprendida por la ciencia. Bienvenidos amigos, mi nombre es Cristian Reyes y hoy exploraremos el trastorno de estrés postraumático, una condición que ha marcado a la humanidad desde tiempos remotos. Más allá de un diagnóstico clínico, el trastorno de estrés postraumático es el eco persistente de experiencias dolorosas que nos forjaron y que a veces nos quebraron. Hoy en este video analizaremos cómo el trauma moldea el comportamiento humano, inspirándonos en historias reales y en la sabiduría de la historia y también, por supuesto, de la psicología. Comenzamos. En 1863, el médico Jacob Mendes da Costa describió a soldados con palpitaciones y pesadillas. Les diagnosticó el síndrome del corazón del soldado. El tratamiento, descanso y whisky. La elección de ignorar el trauma solo convierte a las víctimas en fantasmas de sí mismos. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que surge tras vivir eventos de extremo horror o de extremo peligro. Se caracteriza por la reexperimentación del trauma y la evitación de estímulos relacionados. Se manifiesta a través de recuerdos intrusivos, pesadillas, hipervigilancia y una constante sensación de amenaza. Aunque el término se formalizó en el DSM-3 en 1980, relatos de corazones heridos y mentes perturbadas se encuentran a lo largo de toda nuestra historia. La neurobiología del trastorno de estrés postraumático revela alteraciones en las estructuras clave como el hipocampo, la amígdala, responsables de la memoria y las emociones. Estudios también como el de Yehuda et al. De 1998 evidencian cómo el trauma puede reconfigurar nuestro cerebro dejando cicatrices invisibles pero bastante duraderas a lo largo de toda nuestra vida. Tras la guerra de Troya, Odiseo tarda 10 años en volver a casa, no por los dioses, sino porque su mente estaba perdida en ciclos de hipervigilancia y de recuerdos intrusivos. Homero lo llamó el castigo de Poseidón. Hoy lo reconocemos como el trastorno de estrés postraumático. La diferencia entre Odiseo y un veterano moderno, bueno, Odiseo tenía una diosa que lo ayudaba, nosotros cuando mucho tenemos, si acaso, seguros médicos. Para el paciente con trastorno de estrés postraumático es una lucha diaria contra recuerdos que irrumpen sin aviso, dificultando la concentración, las relaciones y la calidad de vida. Los pacientes con trastorno de estrés postraumático se enfrentan a flashbacks, pesadillas y una constante sensación de peligro. La ansiedad, el aislamiento y la sensación de estar siempre en guerra con uno mismo son síntomas muy comunes de este trastorno. Para el terapeuta, el reto es doble: establecer una relación de confianza y al mismo tiempo ayudar al paciente a desentrañar y resignificar una historia interna de dolor. Tal desafío radica en abordar estas experiencias profundamente arraigadas y ayudar al paciente a reconstruir su vida. La relación terapéutica debe basarse en la confianza y la empatía, reconociendo que cada individuo procesa el trauma de una manera única y diferente. También es importante tener en cuenta técnicas como la terapia de exposición, la terapia cognitivo-conductual y la de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular. Estas técnicas y terapias han demostrado ser unas valiosas herramientas en la recuperación del trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, también por otro lado, un estudio de Foa et al. De 2005 respalda la eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la reducción de los síntomas de este trastorno, enfatizando la importancia de una intervención temprana y también estructurada. El trastorno de estrés postraumático no es debilidad, es el cerebro atrapado en un bucle.
La amígdala, ese guardián primitivo, grita peligro años después de que haya sucedido la herida, como el perro de Pablo, pero en vez de salivar, sudas frío al oír un motor. En la historia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que a pesar de haber sufrido traumas extremos, se reinventaron y dejaron una huella. Tomemos como ejemplo al poeta y soldado Siegfried Sisson, quien en la Primera Guerra Mundial vivió las peores atrocidades desde la trinchera. Sisson, tras presenciar toda esta devastación en la guerra, plasmó en sus versos la agonía y la desolación que muchos vivieron. Sus escritos no solo denunciaron el horror de la contienda, sino que también reflejaron una profunda transformación personal. En sus palabras podemos ver cómo el trauma se convirtió en una fuente de poder y creatividad para Sisson, transformando el dolor en un legado literario y en una lección sobre la resiliencia humana. Esta transformación, sin embargo, no fue nada fácil. Sisson luchó contra la culpa y la desesperanza, enfrentándose a un mundo que se negaba a ver la verdad oculta tras el clamor de la victoria, pero en su lucha encontró la fuerza para reivindicar la verdad y exponer la farsa de la guerra. Otro ejemplo histórico similar es durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos. El general Ambrose Burnside, quien lideró a sus tropas a la desastrosa batalla de Fredericksburg en 1862. Esa derrota fue devastadora y Burnside cargó con la culpa y la humillación. Y aunque no existía el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático en esa época, sus comportamientos posteriores sugieren que sufrió las secuelas del trauma. Sin embargo, en lugar de sucumbir, Burnside continuó sirviendo a su país y eventualmente se convirtió en senador e incluso en gobernador. Su historia, al igual que la de Sisson, refleja la resiliencia humana y la capacidad de encontrar propósito incluso después de experiencias tan traumáticas. Podríamos comparar esta lucha interna de este trastorno con la atmósfera de The Good Father, El Padrino, donde la traición y la redención conviven en un universo de poder y de sombras. Otro ejemplo también es en 1970, los veteranos de Vietnam tiraron sus medallas al Capitolio. No buscaban fama, sino que Estados Unidos reconociera ese dolor invisible. Hoy el 22% de los refugiados sirios tienen trastorno de estrés postraumático. La lección, el trauma es universal, pero la compasión pareciera que no tanto. Un estudio de la OMS confirma que el EMDR reduce el trastorno de estrés postraumático en un 77% de los casos. ¿Cómo? Reprogramando recuerdos como si fueran archivos corruptos, pero sin el blue screen. Para terapeutas y pacientes, la clave de transformar la experiencia traumática en una oportunidad para el crecimiento es fundamental. En ese sentido, es importante fomentar el autocuidado y la resiliencia, establecer redes de apoyo, llevar un diario y practicar técnicas de relajación son elementos que potencian la recuperación del trastorno de estrés postraumático. Y para darle un giro un poquito cultural, pensemos en la Guernica de Picasso, una obra que captura el horror de la guerra y al mismo tiempo nos invita a la reflexión sobre la resiliencia en medio de todo ese caos. Travis Bickle no es un psicópata, es un espejo de miles de hombres que volvieron de la guerra sin que su mente regresara con ellos. Martin Scorsese en ese sentido no lo sabía, pero retrató la hipervigilancia mejor que cualquier manual. Y bueno amigos, llegó el momento de invitarlos, si gustan profundizar más en este tema, eh, pues invitarlos a que lean y vean algunas películas que nos pueden llevar a entender este tema de algunas maneras pues más innovadoras. En primer lugar, los libros, el primero que les recomiendo es In an Unspoken Voice, How to Body Relates Trauma and Restore Goodness, de Peter A. Lavin. El segundo libro que les recomiendo amigos es Polyvagal Theory, The Neurophysiological Foundation of Emotion, Attachment, Communication and Self-Regulation, de Stephen W. Porges. El tercer libro que les recomiendo amigos es Trauma Stewardship, An Everyday Guide to Caring for Self While Caring for Others, de Laura Baldernot Lipsky. Asimismo, amigo, te sugiero tres películas que abordan esta temática del trauma y sus secuelas a las que nos podemos enfrentar cuando pasamos por este tipo de situaciones tan dolorosas. La primera, Born on 4th of July, de 1989, que es una cruda mirada a la vida de un veterano que enfrenta el peso de los traumas tras la guerra de Vietnam. El segundo, Taxi Driver, de 1976,
que es un retrato oscuro de la soledad y la desintegración psicológica en la ciudad, donde el protagonista lucha contra sus, pues, demonios internos, al estilo de Bart Simpson, pero sin la picardía de Bart. La tercera película de Deer Hunter de 1978, una obra maestra que explora cómo el trauma de la guerra deja cicatrices profundas en la mente y en el alma de todos esos sobrevivientes. El trastorno de estrés postraumático no es solo una etiqueta clínica, es el precio de sobrevivir. Desde Odiseo hasta el vecino que evita los fuegos artificiales, la sombra del trauma nos persigue, pero también nos recuerda que la resiliencia no es borrar el pasado, sino al contrario, aprender a caminar con él. El trastorno de estrés postraumático es una condición bastante compleja y desafiante, pero no es una sentencia definitiva. Esta condición requiere comprensión, empatía y tratamiento adecuado. Al reconocer su existencia y brindar apoyo, podemos ayudar a quienes lo padecen a encontrar un camino hacia esa recuperación. Como vimos en la historia de Siegfried Season, el camino hacia esa recuperación pasa por el reconocimiento del dolor y la transformación personal. La clave está en buscar ayuda profesional y en adoptar estrategias que te permitan resignificar ese pasado doloroso. Si tú o alguien que conoces vive con secuelas del trauma, te invito a que te acerques a la terapia. Compartir este video, suscribirte y comentar tu experiencia es el primer paso para construir una comunidad de apoyo y de resiliencia. Si esta sombra te sigue, no la enfrentes solo. Agenda una consulta y convirtamos esta lucha en una historia de supervivencia, no de silencio. Y amigos, para terminar nuevamente este video, es importante recordar que sanar es posible y que cada pequeño avance cuenta en ese camino a la sanación precisamente y a la liberación de ese dolor. Para terminar este video, amigos, los invito como siempre a que se suscriban a mi canal, me aporten un like, un comentario, me escriban qué otro tipo de temas les gustaría que abordáramos en este su espacio. Y bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el próximo. Chao.